Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da la cordial bienvenida a la reflexión de un nuevo tema. Tema que espero que estés pendiente, tenga su Biblia a la mano y no cortes, no te vayas. Míranos desde el principio hasta el final. Comparte este video que va a ser de mucha bendición, importante para nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema es la destrucción de Sodoma por el pecado del pueblo. Igual, la destrucción, también la muerte de la esposa de Lot por desobediente. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 19 del libro del Génesis, capítulo 15, versículos del 15 en adelante. Al rayar el alba, los ángeles apresuraban a Lot diciéndole: vamos, toma a tu esposa y a tus 2 hijas para que no perezcas a causa de los pecados de Sodoma. Como Lot no se decidía, lo tomaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas. Lo sacaron de su casa y los condujeron fuera de la ciudad, porque el Señor los perdonaba. Cuando estaban fuera, uno de los ángeles le dijo: ponte a salvo, no mires hacia atrás, no te detengas en el valle, ponte a salvo en los montes para que no perezcas. Lot le respondió: no, te lo ruego, tú me has favorecido a mí tratándome con gran misericordia al salvarme de vida, pero yo no podré sobrevivir en los montes, pues la desgracia me alcanzaría allí y moriría. Mira, aquí cerca hay una ciudad pequeña en donde puedo refugiarme y salvar la vida. ¿Verdad que es pequeña y puedo vivir en ella? Los ángeles le contestaron: accedo a lo que me pides. No arrasaré esa ciudad que dices. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Están escuchando lo que realmente sucedió en aquel tiempo? ¿Cuántas veces hemos hablado de Sodoma y Gomorra? Cuando hay reuniones donde solamente hay borrachos o drogándose, prostitución, alcoholismo, dice, ahí es una Sodoma la que hay. ¿Por qué esa palabra quedó plasmada? Y se utiliza en muchas partes, de muchas maneras, según lo requiere la situación. Porque Sodoma, su pueblo, era totalmente rebelde, desobediente, machista. No tenían temor a Dios. Imagínense que solamente había una familia buena en aquel tiempo. Era la familia de Lot. Y Lot vivía con su esposa y 2 hijas. Pues solamente a ellas Dios nuestro Señor las salvó. Hoy en este tiempo podemos decir nosotros: el pecado arrasa, carcome, seduce y al final mata. Hay otro texto bien importante, por ejemplo, la carta a los Romanos, en el capítulo 5, nos habla también la consecuencia del pecado, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Imagínense, es decir, ¿qué me va a pagar la vida Satanás andando yo solamente donde hay Sodomas, las que acabo de mencionar, donde hay un montón de personas burlándose de otras fumando, drogándose, otros matándose, otros matando a personas a causa de balas,
¿A causa de qué? Filazos, espada, corvo, cuchillo, y otros matando a otras personas por odio, por envidia, a través de brujerías. ¿Usted cree que Dios no le rebalsa, no le duele al ver que su pueblo, sus hijos, se están matando unos con otros? ¿Usted cree, estimado hermano, hermana, que me está viendo? Y por eso le pedimos que comparta la transmisión, que comparta el video, porque mire, hay personas que están viviendo así, con una vida de zozobra, con una vida de miedo, con una vida de terror. Cuántas guerras matándose entre países vecinos. Y el más grande, el más poderoso, el más fuerte quiere humillar al más pequeño. Y de verdad que son pocas las familias que le temen a Dios, que respetan a Dios, que adoran a Dios, que le sirven a Dios. Qué importante es ahora tener en cuenta el por qué la destrucción de Sodoma. Pero oiga, el ángel del Señor también le dio una orden a la familia de Lot. No mires hacia atrás. Ese no mirar hacia atrás tiene también dos sentidos. El primero era porque el fuego lo iba a alcanzar, el azufre, las llamas, por desobediente. ¿Por qué? Desobediente en dos sentidos. Primero, porque Dios le dijo, no mire hacia atrás. Y mirar hacia atrás era desobedecer a Dios. Segundo, usted sabe, cuando uno mira hacia atrás, se detiene el paso, se detiene el caminar, y no podía huir. El otro sentido ya en el sentido espiritual nuestro. Si Dios nos ha rescatado, estimados hermanos, de situaciones como las que he mencionado, ¿verdad? De droguería, tanta maldad, la prostitución. Si la prostitución no solamente las mujeres, el centro de prostitución. Sí, pero también el hombre que anda con muchas mujeres, siéndole infiel a su esposa, también cae en la prostitución. La drogadicción es de la misma forma. Mujeres, jóvenes, señoritas, también andan en la drogadicción. Andan en ese negocio. El odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, también eso lleva a la persona a caer en esas situaciones tremendas, difíciles. Y si no somos obedientes, estimados hermanos, es lógico, es porque estamos actuando desobediente. Y la desobediencia es la muerte para mí, la muerte para usted, para todos los tipos de personas que habemos en la vida. Hemos mencionado, por ejemplo, lo que dice Pablo en la carta a los romanos, que la paga del pecado es la muerte. Pero el pecado, ¿qué es? Bonito, seduce, atrae, nos gusta, nos alegra, pero al final la paga que da el demonio, ¿cuál va a ser? Llevarnos con él al lugar donde nadie quiere ir. Nadie quiere ir. Pero por ser rebelde y desobediente, y muere así, va a tener que sufrir esas consecuencias particulares, personales. Yo no voy a sufrir consecuencias de mi vecino. La vecina también del otro lado no va también a recibir una paga por mi culpa. Cada uno es en una forma particular, una forma personal. Bueno, pues, pero voy a aclarar esta palabra, porque si yo estoy viviendo con la vecina, pues ambos dos los vamos a ir al infierno. Por eso me recordé a aclarar esto, ¿verdad? Porque cuando dije yo no voy a pagar por mi vecina en el sentido de que ella tiene su propia vida, si yo la respeto a esas personas, ¿verdad? Pero ahí viene la otra frase, la otra respuesta, porque eso se ve hoy en este tiempo. Se ve en las telenovelas, se ve en las caricaturas, se ve en las series, se ve en situaciones reales que estamos viviendo, estimados hermanos. Sale el esposo a madruga a trabajar, llega el otro
mire, cometer el pecado. Y el mundo así vive, la sociedad así está, donde quiera, estimados hermanos, no solamente aquí, en mi comunidad, en mi cantón, en mi municipio, en mi parroquia, en todas partes del mundo. Porque el pecado, lo acabo de mencionar, como es bonito, atractivo, seduce. Si no recuerdan lo que le pasó a Eva, cuando vio aquel fruto prohibido, Dios le había dicho, no lo tomes. Y si lo tomas, vas a morir por desobediente. Eso le sucedió también a la esposa de Lot. Como eran personas que tenían condiciones económicas y no hubo tiempo para llevarse y de sacar, ¿verdad?, sus collares, sus vestidos lujosos, sus pinturas. ¿Cómo no iba a ir una persona huyendo y pensando lo que dejé en la casa? En este tiempo salimos apresurados con solo el celular que dejemos olvidado, no andamos tranquilos durante esas horas fuera de casa, en el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados que en el camino, en el bus, microbús, como sea, ahí viendo el teléfono. Entonces, esa mujer desobedeció. Volteó a mirar, volteó a ver, se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué, estimados hermanos? Porque la palabra de Dios debe de cumplirse. La palabra de Dios es real. Si no se cumpliera, es porque no es palabra de Dios. Estimados hermanos, Sodoma, Gomorra, no nos recuerda nada bonito, no nos recuerda nada bueno. Por eso, nosotros hagamos como Lot. Huigamos al pecado. Tengámosle miedo al pecado, pero para huir, pero para no cometerlo. Porque si nosotros seguimos cayendo en eso, seguimos cometiendo eso, son situaciones que tarde o temprano nos van a llevar, primero, a que el mundo lo sepa, si el pecado es oculto, si el pecado es de madrugada. Nada hay oculto en este mundo que Dios no lo saque a la luz. Y si acaso somos tan cuidadosos de no cometer el pecado, que la gente lo sepa, al final de nuestra vida, como vamos a ser juzgados en base al amor, y no practicamos el amor de Dios, ni el amor a nuestra esposa, ahí saldrá a la luz esos pecados íntimos, esos pecados ocultos, que son parte de la rebeldía, de la desobediencia, como el pueblo de Sodoma. Estimados hermanos, qué bendición haberles acompañado con un nuevo tema. Hasta la próxima.